Pues fíjense que ahora esta semana pasada estuve viendo una serie muy, muy interesante y es sobre lo que voy a comentarles hoy. Precisamente es una serie eh, elaborada por Radio Televisión Española, por la empresa Boomerang y por Chilevisión. La serie la serie desarrolla la novela de Isabel Allende, esta escritora chilena norteamericana, la base para la elaboración de la serie es un libro que se llama Inés del alma mía. Inés del alma mía, aquí lleva el mismo nombre de la serie, trata sobre la historia de una mujer que intervino con bastante influencia en la conquista de Chile. Ella era una muchacha, una joven que nació en Plasencia, en España, y en 1506 nació en 1507, y cuando tenía 19 años se enamoró de un tipo que era bastante vago, un tipo llamado Pedro de Málaga, y huyó con él hacia Sevilla, donde se casó. Pedro de Málaga le enseñó a Isabel a escribir y a leer, lo que le daba una gran ventaja sobre la gran mayoría de la gente, no solo de mujeres, sino de la gente en general en aquel tiempo. Entonces Pedro de Málaga en Sevilla decide salir hacia el Nuevo Mundo y para conquistar riqueza y luego volver por Isabel. Así es que él se va e Isabel se queda esperándolo en Sevilla durante, pues creo que alrededor de 7 años y no llega. Entonces decide ir a buscarlo ella al Nuevo Mundo. Y así empieza la aventura de la vida de Isabel, eh, que es de Isabel Suárez, que es representada en esta serie por una artista española, una actriz española que se llama Elena Rivera. Es una mujer muy bonita que tiene unos ojos en los que se puede hundir cualquier espíritu de la hermosura de sus ojos. Bien, entonces en la novela, la serie que va desarrollando la novela, nos va relatando todo lo que fue la conquista de Chile. Inicia con la llegada de, de Inés primero a la ciudad de Cusco, donde ya se había consolidado la conquista del Perú y Francisco Pizarro era el gobernador de toda aquella región. Francisco Pizarro había mandado una expedición hacia el sur. Esta expedición llegó hasta Chile, pero fueron masacrados, unos pocos pudieron huir y volvieron hacia el norte. Y en el norte, ya en Cusco, se rebelaron en contra de Pizarro, una serie de soldados de españoles que estaban ahí, y hubo una batalla fuerte, si me permiten consultar. Bueno, hubo una batalla ahí en donde muere el esposo de Isabel. Isabel llega precisamente al poco tiempo de la batalla y se entera de la muerte de su esposo. Aquí vale la pena tomar en consideración algunas circunstancias que eran propias de la España de aquel tiempo. Una mujer casada era muy, muy respetada por todos. A pesar de eso, tuvo Isabel en su peregrinar desde Sevilla hasta Cusco, pues algún tipo de problemas y tuvo que matar a algún sujeto que trató de abusar de ella. Y cuando llega a Perú, se encuentra con que pero cuando llega a Cusco se encuentra con que pues ya es viuda. Y como viuda, Francisco Pizarro le entrega una encomienda. La encomienda era entregar una porción de tierra cultivable y unos indios también que se le entregaban a la persona con la obligación de cristianizarlos.
Entonces, pues Isabel empieza a explotar Inés empieza a explotar su encomienda con los indios, pero enseguida de ella había otra encomienda que había sido otorgada a un soldado español, Pedro de Valdivia, que era lo que viene siendo, vamos a decir, el jefe del ejército de Pizarro, el maese de campo, le decían en aquel tiempo. Pedro de Valdivia era un guerrero, un soldado de profesión. Él había estado peleando inclusive en Pavia, en Italia, por la corona española. Hay otros personajes que aparecen aquí. Está David Mondragón, que fue quien llegó a la primera expedición hacia Chile, que se devolvió derrotado y se rebeló contra Pizarro. David Mondragón es quien habla con Pedro de Valdivia y le habla de aquellas tierras y de la dificultad de llegar, y le da pues una especie de mapa de los pozos que podían encontrar. Aquí o hago un paréntesis: entre Perú y Chile está uno de los desiertos más salvajes del mundo, más áridos que hay en el mundo. De hecho, se ha utilizado este desierto para hacer experimentos por la NASA con máquinas, con robots, etcétera, porque según dicen se parece mucho el desierto de Atacama a, al clima o al ambiente que hay en Marte. De así de grave es el desierto de Atacama. Entonces Mondragón le habla de los pozos que hay en el desierto a Pedro de Valdivia, y Pedro de Valdivia renuncia a lo que le otorga Pizarro, que eran minas y encomiendas, y renuncia a ello a cambio de irse a la conquista de Chile. Así pues, ya para entonces Valdivia e Inés estaban amancebados, ya tenían relaciones amorosas, e Inés era criticada porque Pedro de Valdivia era un hombre que tenía a su esposa, quién sabe desde cuántos años hacía que le había dejado en España. Así es que se decía que Inés era adúltera. Así pues, ellos empiezan con un grupo pequeño de soldados y algunos indios que se deciden acompañarlos o que se los llevan a dirigirse hacia Chile. En el desierto de Atacama los indígenas iban envenenando los pozos, entonces están a punto de sucumbir y logran sobrevivir. En la serie parece que Inés conocía la técnica de usar la vara para detectar agua y es como se salvan, pero eso no sabemos si es realidad o no. Llegan ellos a territorio ya chileno, donde ya hay agua, etcétera, pero se encuentran con los indígenas que eran terriblemente salvajes. Aquí hago otro paréntesis. En una ocasión tuve el honor de estar cenando y platicando con el señor Zaffaroni, Eugenio Zaffaroni, que es un argentino de los más reconocidos en América Latina en lo que se refiere a todo lo que es el nuevo sistema penal que se ha tratado de implantar en América Latina, un sistema bastante similar al que se tiene en los países nórdicos y en Estados Unidos. En esta cena estábamos el señor Zaffaroni, otro abogado argentino, una juez de Chihuahua, y una juez y una magistrada de Chihuahua y un servidor. Y entonces llegó el tema de la extinción de las tribus autóctonas en la conquista española o en la conquista de Europa hacia América. Y entonces yo les comenté en ese momento, y me acuerdo que el doctor Zaffaroni estuvo de acuerdo conmigo, en que simplemente había sido una circunstancia histórica en donde dos civilizaciones habían chocado y no sabemos si fue la mejor la que ganó en ese choque, pero lo que sí podemos afirmar es que es la que traía más tecnología, sobre todo bélica,
tanto desde el punto de vista de estrategias de guerra como desde el punto de vista armamentista. Pero también traían todo lo que venía siendo la intriga que les hizo levantar a, pueblos indígenas enemigos entre ellos, como sucedió en México y como sucedió también en Perú. Francisco Pizarro fue un soldado de Cortés y le aprendió las mañas a Cortés, así es que cuando llegó a Perú y vio que había una guerra por el poder, por el trono entre los incas, pues él aprovechó y creó esa confusión. Divide y vencerás, dice el dicho. Así es que pues llegaron al territorio estos amigos, Inés, Valdivia y todos sus compañeros. Entre ellos se encontraron en el camino a un soldado, a varios soldados españoles que eran comandados por Rodrigo de Quiroga, que era, vamos a decir, una parte de lo que quedaba de aquella primera expedición que había ido hacia Chile. Así es que Rodrigo de Quiroga se une a ellos y llegan e instalan un campamento que se convierte en una ciudad. En aquel tiempo se llamó Santiago de Extremadura, la ciudad que ahora es la ciudad de Santiago de Chile, la capital del país. Pero ellos tienen que enfrentarse con los indígenas de la región, que eran terriblemente salvajes. No eran indígenas como los que había en el norte de Sudamérica, los incas, que era una civilización mucho más avanzada. Los indígenas que había en el cono sur, tanto por el lado de Argentina como por el lado de Chile, eran indígenas que todavía vivían en una especie de edad de piedra, como lo eran los indígenas de América del Norte, de América del Norte, cuando llegaron los españoles y los ingleses a estas tierras. Es decir, indígenas que utilizaban herramientas de piedra, que vivían en tiendas de piel o de chozas. Posiblemente la civilización más avanzada que pudiéramos encontrar en el norte de América pudieran ser los indios navajos, que sabían construir con lodo, con ladrillos de tierra. Y eso era a lo que llegaban las civilizaciones. Y lo mismo sucedía en el cono sur de América. Así es que cuando llegan los españoles allá se encuentran con tribus indígenas de esta naturaleza, pero que eran terriblemente guerreros, muy luchadores y muy orgullosos de su tierra y de su cultura. Eran la tribu principal eran los mapuches, pero también se aliaron con otros como los cuneos, los huiliche y los pehuenche. Eran tribus muy guerreras. De hecho, viene cuando construyen Santiago de Chile, en cierta forma derrotan a los mapuches y los hacen alejarse. Pero los mapuches luego se reponen y van a pelear y ya tratan de tomar la ciudadela de Santiago de Chile. Y fue una batalla terrible porque los españoles ya habían esclavizado a una parte de los mapuches y los tenían trabajando en un río que estaba a 2 días de viaje de Santiago de Extremadura. En ese río los tenían ellos explotando el oro. Los indios se rebelan en el río, matan a sus guardias, y entonces Pedro de Valdivia sale con tropas de Santiago, sale con tropas para reprimir aquella rebelión de los indios, pero los indios en aquel tiempo eran comandados por Michimalanco, era el jefe de ellos. Ellos sabían que los españoles iban a ir allá, que se iban a llevar sus fuerzas, y atacan la ciudadela de Santiago de Chile. Salen los soldados que estaban en Santiago de Chile, en Santiago de Extremadura, perdón,
Salen los soldados a pelear con los mapuches y son obligados a retirarse de nueva cuenta bajo los muros de la ciudad, bajo las murallas. Y empiezan los mapuches a arrojarles flechas incendiarias en donde empiezan a quemar las casas, las construcciones, también mueren animales e inclusive algunas flechas llegan a herir a españoles o indios que estaban con ellos. Y la situación estaba ya prácticamente insostenible. Eran muy pocos, se habla de que hay cerca de 4,000 indios atacando cuando los españoles eran unos 20 posiblemente. Es decir, era una situación muy, muy difícil. Ellos tenían prisioneros, los españoles, a 7 caciques mapuches. Y se dice, cuenta la historia de que, o sea, es una de las, vamos a decir, leyendas que se cuenta sobre Inés Suárez, que ella ya había aprendido a usar las armas y entonces vestida como soldado arenga a los pocos españoles que quedaban para que lucharan, y también va a donde tienen a los caciques detenidos, presos. Y había 2 guardias donde estaban los caciques y ella les dice, tenemos que matarlos. ¿Y cómo los matamos?, le dice uno de los guardias. Entonces ella toma la espada del guardia y le corta la cabeza a uno de los caciques así. Entonces ella se sube a la muralla de la ciudad y les arroja a los mapuches las 7 cabezas de sus caciques. Y les grita, si esto es por lo que venían, aquí lo tienen. Según cuenta la leyenda, se asustaron tanto los mapuches que salieron los españoles y sus aliados que estaban dentro de las murallas, salieron y los hicieron huir, y luego ya llegó Pedro de Valdivia con los otros españoles y sus tropas, y pues se volvieron a hacer fuertes ya en Santiago. Sin embargo, tuvieron 3 años terribles de hambre, porque les habían matado los animales y ellos trataban de sembrar y cosechar trigo, sobre todo, en las afueras de Santiago, pero cuando las cosechas están casi maduras, los mapuches se las arreglaban para incendiar las cosechas. Así es que, pues, esta es la historia que se nos relata sobre Inés Suárez, y es la historia de la serie que se encuentra pues en una de estas plataformas de streaming, y que es muy interesante, basada en el libro de Inés del Alma Mía, y nos relata la primera parte de la conquista de Chile. Muy interesante, con sus fallas, porque pues no es una producción muy rica, y por tanto, si atacan los mapuches y eran miles, solo se ven 40 o 50 atacando, ¿verdad? Pero por lo demás, creo que vale la pena ver la serie, no solo por su valor histórico, sino también por la producción como es y lo que nos enseña de aquellos tiempos.